tenía cuaderno, no tenía nada de eso. Y las postulantes, es decir, Olga y Jimena, han brindado todo esto, ¿no? Entonces, estoy segura de que el trabajo que ellas han realizado les ha servido de experiencia para ejercer como docentes en el futuro, ¿no? Yo creo que ese sería el resumen. Muy bien, muchas gracias. Bien, una vez escuchado el informe por parte de la tutora, vamos a dar paso a las postulantes. Ambas tienen 40 minutos en global. Adelante, por favor. Okay, good morning to everyone. I want to greet Principal Professor Jose Cantara, also members jury, Professor Zamiro Velázquez, Professor Regina Bautista, and of course our tutor, Professor Tina Moreira. Good morning, Professor Alejandra. Good morning, Secretary of the Student Center, Josué Espinosa. My name is Olga. Today I am going to explain in Spanish this project because it's written in Spanish. Okay? Buenos días, miembros del jurado, directora, CADEX, también al ejecutivo del Centro de Estudiantes. Me presento, mi nombre es Jimena Mamani Andrade. Estamos aquí para defender el trabajo dirigido a enseñanza del inglés básico a través del método comunicativo en el Centro de Orientación Femenina Obrajes. Bueno, tenemos como 6 capítulos. El capítulo 1 es introducción. El capítulo 2 es la identidad de la educación. El capítulo 3 es la fundamentación teórica. El capítulo 4 es el desarrollo de la propuesta. El capítulo 5 es el capítulo 6 es las conclusiones y las recomendaciones. Ya como diagnóstico del problema. Bueno, antes de ir a dar clases al centro, hemos hecho el diagnóstico del problema. Esto se ha hecho el 15 de septiembre del 2023, donde hemos dado un cuestionario o un diagnóstico de que habían 10 preguntas que se les ha dado a las internas. Entonces, a tal cuestionario han venido 20 estudiantes o 20 mujeres privadas de libertad. Bueno, ahí hemos visto que tenían falencias, como la tutora nos dijo anteriormente, no tenían, primero no había pizarras, no había material en la enseñanza, o sea, no había materiales en inglés, no había pitres, y también también se ha visto que al venir las internas querían aprender el idioma. Entonces hemos hecho las mujeres privadas de libertad del Centro de Orientación Femenina Obrajes enfrentan falta de oportunidades educativas, lo que limita su integración a la social y laboral. Por tanto, esto también se ha visto que en el Centro de Orientación Femenina Obrajes no hay un curso que es lo que es de la enseñanza del idioma inglés. Solo hay, digamos, un CA que es lo básico, son 4 materias esenciales que se llevan. Entonces, esto era nuevo allá, el idioma inglés para ellas. No se ha llevado, anticipadamente creo que sí se ha llevado un curso, pero eran para los niños. Para las mujeres mayores no se ha llevado ningún curso. Los objetivos. El objetivo general es enseñar el idioma inglés básico a través del método comunicativo a las privadas de libertad del COFO. Los objetivos específicos están, digamos, es diagnosticar las necesidades lingüísticas educativas de las mujeres privadas de libertad. Desarrollar también un programa de enseñanza del inglés básico a través del método comunicativo. También el otro es diseñar el sílabo del programa para el nivel básico y elaborar un plan de trabajo que promueva la participación activa y comunicativa. Otros los objetivos es implementar el programa enseñanza del inglés básico en sí A1. Evaluar las habilidades lingüísticas de las mujeres privadas de libertad como participación activa y la efectividad del método comunicativo.
En la justificación tenemos, bueno, vamos a empezar con un pensamiento reflexivo, según Gutiérrez, que dice que la educación dentro de la prisión es una forma de salir de la cárcel, en un sentido metafórico, permitiéndolo ir más allá de los muros carcelarios. Con esto queremos decir que la educación en el Centro de Orientación Femenina Obrajes era importante en estos cursos de idioma. ¿Por qué? Porque mediante estos cursos ellas salían de la cárcel, se expandían, conocían cosas nuevas, digamos, que iban relacionadas con la cultura o con la sociedad anglohablante, digamos. También con eso se buscaba una reinserción a la sociedad, porque aprendiendo un idioma inglés, ellas iban, digamos, saliendo una vez que cumplan su sentencia, saliendo afuera, ellas también querían, digamos, para lo que es el comercio, y algunas querían viajar, digamos, y eso también les ayudaba el inglés. Como era a través del método comunicativo, lo esencial era que ellas dominen es lo que es la comunicación, practicando en contextos reales. La UPEA con esto también busca la Universidad Pública del Alto busca generar y difundir conocimientos mediante la extensión universitaria, brindando enseñanza del idioma inglés a las internas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Lo que es la extensión universitaria, lo que anteriormente sería nuestra tutora, es, digamos, que nosotros debemos dar, digamos, nuestros conocimientos adquiridos dentro de la universidad hacia otra institución, ponerlo en práctica, lo que aquí hemos aprendido. Y ellas también, mediante eso, también tienen retribuciones, porque ellas, mientras ellas pasan los cursos, ellas acumulan una carga horaria, lo cual les reduce lo que es la sentencia. En ese contexto, la enseñanza del inglés a través del método comunicativo se presenta como una estrategia efectiva que mejora la fluidez, comprensión del idioma, sin que también fortalece su confianza y su motivación. Esto quiere decir que las internas, mientras pasaban las clases en los cursos, estaban motivadas, también tenían la confianza porque adquirían un nuevo idioma o incrementaban lo que ellos sabían, entonces se sentían motivadas y esto realzaba su confianza, su autoestima y eso. El aprendizaje de un nuevo idioma no solo facilita la comunicación, sino que también promueve la reintegración social y laboral. Lo que anteriormente explicaba es, digamos, cuando ellas, digamos, salgan del recinto, ellas más que todo querían salir para enseñar a sus hijos, porque la mayoría de las que pasaban las clases solo habían cursado nivel secundario y primario, solo el 25% de las que pasaban las clases habían cursado niveles universitarios. Entonces eso les servía harto a ellas porque decían que queríamos enseñar a nuestros hijos, porque la mayoría también eran madres de familia. La delimitación espacial, temporal. Bueno, el Centro de Orientación Femenina se encontraba en Obrajes, calle Antonio Díaz Villamil, calle 7. Duración, bueno, las clases de inglés han empezado el 18, así como clases el 18 de septiembre de 2023 y han concluido el 11 de marzo del 2024. Las clases serán lunes, miércoles y viernes. Los horarios serán, bueno, en este sentido de los horarios, como eran actas internas, bueno, las que estaban pasando clases, algunas tenían que trabajar, tenían que hacer diferentes labores para sustentar a sus hijos. Entonces, se les ha brindado 2 horarios, que eran de 2 de la tarde a 4 de la tarde y de 4 a 6. Y en el primer turno había una falencia, digamos, de que las internas almorzaban a las 1:30, a 2, lo cual era un poco moroso que haya pocas, o sea, no había mucha puntualidad, tampoco las internas, ¿cómo se dice? No había muchas internas en el primer turno. Acotando a eso, se dividió en 2 turnos, como somos las dos fuimos a dar las clases. En un curso yo era la teacher principal y ella era como mi auxiliar, y en el segundo curso entonces ella era la teacher principal y yo su auxiliar, porque había esa dificultad, porque como habían cursado solo nivel primario y teníamos que reforzarles fuerte a ellas, porque no llegaban a adquirir. Entonces se trabajó con ellas así constantemente,
haciéndole después de una evaluación, o sea, después de una unidad se hacía una retroalimentación. La delimitación temática, bueno, los libros que hemos agarrado para el nivel básico eran In Contact, Beca, y eso sí. Y asimismo también se elaboró un texto que es adecuado hacia ellas, digamos, para un inglés básico, lo que es el A1. Entonces también se hizo un cuadernillo de ejercicios, porque ellas no tenían materiales, entonces teníamos que elaborarlos y hacerlos impresos y brindarles a ellas para que ellas puedan hacer sus prácticas. El convenio. Como hemos implementado, había un convenio entre la Europea y entre la universidad y el régimen del centro penitenciario. Penitenciario de la Sí, el cual, digamos, este convenio ha facilitado, digamos, que nosotras nos llevemos nuestros conocimientos a las internas y que ellas también se beneficien de estos cursos para adquirir este idioma que es el inglés, y también que ellas puedan también, ¿qué se llama?, completar sus cargas horarias para poder salir, digamos, de la cárcel. Y bueno, eso era la importancia del convenio. Acotando eso, la importancia también del convenio nos ha beneficiado de mucho a nosotros, porque gracias a eso nosotros estamos saliendo, digamos, profesionales. Tanto a ellas también les hemos facilitado lo que es el idioma inglés. Ya. El capítulo 2, identidad de la institución. Bueno, la visión y misión de la institución es un centro de inserción social. O sea, ellos lo que les importa, digamos, al COFO era la reinserción social de las privadas de libertad. Mediante estos cursos, la misión, brindar asistencia técnica, intervención terapéutica, actividades de bienestar emocional para la reinserción social. En esto, ¿qué ayuda la enseñanza del inglés? Que ellas motivacionalmente o mentalmente estaban, ¿cómo se dice?, empoderadas, se sentían empoderadas cuando aprendían un nuevo idioma. Se ha cumplido eso de la misión, la visión también, que ellas han adquirido un nuevo idioma. Los objetivos del COFO también es separar a las internas de la criminalidad, proteger a la sociedad y disuadir de los delitos, digamos, de educarlas y detener integrarlas a la sociedad. Eso es lo que se buscaba en el COFO. La enseñanza del inglés básico como herramienta de integración y desarrollo personal les ha servido de mucho a ellas, porque gracias a eso también ellas han podido, digamos, capacitarse y aprender un nuevo idioma que es el inglés básico A1. Entonces, ellas ya sabían lo que es, digamos, lo esencial, comunicarse, empezando desde el saludo, también sabían de escribir, lo que es también speaking. Las 4 habilidades en sí casi se lo dominan, pero nosotros hemos enfocado más lo que es en la habilidad, el speaking, porque nuestro método es comunicativo y tiene que irse más que todo a lo que es la realidad, lo que estamos viviendo, digamos, hablando con el método comunicativo. Ya, análisis del FODA. Las fortalezas que hemos logrado ver, digamos, son el acceso a la población a la cual hemos accedido estaba a nuestra disposición para estudiarlas, digamos. La oportunidad era el desarrollo de habilidades lingüísticas en ellas, digamos. En las oportunidades, el convenio, este convenio era una oportunidad, tanto para ellas como para nosotros. La implementación del método comunicativo en la enseñanza de inglés también es una oportunidad para que ellas aprendan el inglés mediante este método que es el comunicativo. Las debilidades son la falta de aulas y materiales de apoyo que había en el Centro de Orientación Femenina en Orales, porque prácticamente nosotros no teníamos una aula específica para el idioma, y a veces pasábamos en la intemperie por la falta de aula. Más antes teníamos una aula, pero había un incendio en el COFO que se dio, entonces no pasábamos en la intemperie con la pizarrita que teníamos, entonces así se llevó las clases. Y también eran las limitaciones en recursos de incapacitación de docentes y las restricciones de seguridad en el acceso de materiales, porque a eso se refiere, no nos dejaban entrar, o sea, meter, digamos, celulares o grabadoras, siempre teníamos que tener un permiso desde la mayor, pero eso nos han hecho demorar porque nos han dado después de 3 meses lo que teníamos el acceso al celular ya.
Y estos papelógrafos los hacíamos para que ellas tengan digamos, conozcan el idioma, lo palpen, lo vean. Mediante programas se dio eso. Y las amenazas son también los problemas económicos y la falta de fuentes laborales. O sea, prácticamente en el COFO hay mujeres que no tienen recursos económicos. Hay también otras personas que sí tienen, pero ellas no se enfocan más que todo en que pasar las clases o algo así, ellas están encerradas en su mundo, digamos. Y la suspensión de programas educativas por burocracia. El clima adverso al realizar las clases al aire libre, eso nos dificultaba también porque había bulla y no nos dejaban escuchar bien a lo que es la comprensión, es el speaking, porque había bulla, entonces eso nos dificultaba también en ese caso de la enseñanza del inglés. Ya bueno, como ya habíamos dicho de la extensión universitaria, bueno, esto ha sido de gran ayuda para nosotras y como para ellos. La estación universitaria en sí es el proceso de vinculación entre la universidad y la sociedad, compartiendo conocimientos y recursos para problemas sociales, según García. Fomenta la transferencia del conocimiento entre distintos sectores sociales, permite a las comunidades definir sus propias necesidades y soluciones, fortalece la relación entre universitario y sociedad. Es como anteriormente mencionábamos que según la extensión universitaria nosotros también podemos hacer nuestro aporte, lo que hemos aprendido dentro de la universidad, nuestros conocimientos teóricos y ponerlos en práctica en la sociedad beneficiada, en lo cual es el COFO. La educación. Bueno, la educación en el centro penitenciario, bueno, en otros países, ¿ya? Según Freire, la educación como herramienta de concientización y empoderamiento, como habíamos dicho, esta educación, digamos, que se les ha impartido a ellas, les daba pues un sentido de empoderamiento a las mujeres privadas de libertad y también les subía la autoestima porque como eran 400 mujeres, imagínense, hemos pasado con 11, pero eran 20, entonces las 11 que pasaban, había un grupo de chicas que decían, yo sé hablar inglés, o les decían a los profesores, hello, mister, o algo así. Entonces, les daba un sentido de empoderamiento y les motivaba emocionalmente. Y según Gireva, digamos, en 1990, promoción de equidad y justicia social en la enseñanza. Con eso, ¿qué se busca? Que la enseñanza no sea para un grupo en el COFO había un grupo de personas pues, que tenían dinero, las otras que no tenían dinero y otras que prácticamente tenían que trabajar. Entonces, esta enseñanza no decía solamente para este grupo. Era la enseñanza para los tres grupos o para quien sea, era libre. La educación en contexto de encierro es un proceso de aprendizaje en entornos de privación de libertad, con el objetivo de rehabilitarse y de inserción a la sociedad. La educación en sí es lo primordial que se debe dar en el centro de orientación, no solo en ese lugar, sino en todos los centros penitenciarios de Bolivia. Se debe priorizar lo que es la educación. Actualmente se ve que no se da no se da el campo a ese aspecto, lo que es la educación. Y entonces hay mucha carencia en los centros penitenciarios al respecto con la educación. Bueno, ya hemos hablado. La educación en los centros penitenciarios de Bolivia. Dice que los desafíos que se encuentran son el hacinamiento y la falta de recursos. Eso ya hemos explicado también. ¿Qué es el hacinamiento? Es cuando varias personas están en un solo lugar que tal vez no es para esa capacidad de personas. En el COFO eran 400 personas y hemos ido por todos los lugares a caminar con los estudiantes porque el método comunicativo de eso trata. Como no tenemos tantos recursos, entonces ir por, digamos, el mercadito, que es un lugar chiquito, digamos, y mostrarles. Bueno, pasan eso. El hacinamiento es hartas mujeres, 400 mujeres en un solo lugar que solamente tal vez es para 200 personas. La educación no priorizas, no en el sistema penitenciario. O sea, como hemos dicho que no ve qué clase nomás puede estudiar o qué clase no puede acceder a esta educación, digamos. La necesidad de un programa. Se necesitan hartos programas en el COFO y se dan, pero ¿qué es lo malo de esto? Que estos programas no se dan por la burocracia,
porque para entrar ahí se necesitan papeles, se necesitan trámites que no salen y que, bueno, no se desgastan al que quiere dar, impartir conocimientos. Bueno, eso sería. Nos basamos en lo que es la lingüística aplicada, es la aplicación de teorías lingüísticas para resolver problemas en educación y comunicación y traducción. Para la enseñanza del idioma, lo que tenemos que basarnos es en la lingüística aplicada, porque eso, gracias a la lingüística aplicada, podemos poner en práctica nosotros nuestros conocimientos a las privadas de libertad. La pedagogía es la ciencia de la educación. Está enfocada con la construcción de conocimientos mediante las experiencias y la interacción, según Piaget. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que los conocimientos que... O sea, en este curso que hemos hecho, en este proyecto que hemos hecho, ellas han aprendido de nosotros como también nosotros hemos aprendido de ellas. Porque algunas de las internas, no todas, o sea, no tenían nivel básico, pero tal vez tenían un nivel básico en el inglés, del inglés. Entonces, nosotros gracias a ellas también aprendimos algunas palabras que tal vez no hemos aprendido aquí, digamos, hablando del inglés. La didáctica es el arte y ciencia de enseñar integrando teoría y práctica para lograr una enseñanza efectiva. La didáctica también ha sido una grandes herramientas para nosotros para abordar en este aspecto, porque también nos han buscado métodos didácticos donde podemos aplicarlo para que ellas puedan aprender el idioma. Porque si la clase es, digamos, aburrida, ellas también ya se pueden desertar, digamos, ya de nuestras clases. Enseñanza comunicativa y enseñanza comunicativa. El enfoque, ahora que hablamos del enfoque comunicativo, que prioriza la enseñanza de las lenguas como medio de comunicación, desarrollando competencias comunicativas mediante materiales adaptados a la situación real. Como habíamos dicho en el COFO, como no podíamos llevar muchos recursos, los materiales estaban en contexto dentro del COFO. Como les había dicho, hay un mercadito, hay una iglesia, hay un centro de salud que igual es chiquito. Entonces íbamos con las internas caminando por ahí, enseñándoles los objetos, porque no teníamos muchos, o sea, tampoco nos dejaban entrar recursos, digamos, digitales, como, digamos, la laptop, eso. Sí una radio, sí audios, y eso. Y los recursos estaban ahí adentro, digamos. Les decíamos, how many seats there are, digamos. Entonces ellos contaban, y ahí aprendían lo que es el inglés, a contar, bueno, ya, como ya les hemos enseñado, ya ahí decían, there are, digamos, six seats, digamos. Eso. Las competencias lingüísticas son las 4 habilidades que hemos abordado, los que son el speaking, el reading, listening and writing. Esas 4 habilidades lingüísticas se han abordado durante la enseñanza del idioma inglés básico. La metodología. Este trabajo es mixto, es cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque se reflejan datos numéricos y mediciones y también experiencias y percepciones de las internas. Como hemos dicho, que se llama, que ¿cómo podemos decir que ellas hablan la fluidez? Como el método comunicativo más práctico es objetivo, entonces en ese sentido sería cualitativo. Ahora el cuantitativo son los datos que ellas, digamos, han logrado alcanzar metas, hemos hecho rúbricas, entonces han alcanzado puntajes, digamos, de las prácticas que les hemos dado, exámenes que les hemos dado, entonces por eso es cuantitativo. El método descriptivo es lo que describe y analiza lo que existe en una situación sin probar. O sea, esto nos dice que nosotros más que todo debemos usar el método descriptivo porque hemos descrito todas las experiencias adquiridas de los estudiantes. Y así también la población es un conjunto de individuos que cumple con ciertas especificaciones para el estudio. En sí, la población, hemos sacado en sí una muestra que es probabilística porque es aleatorio. No hemos escogido, digamos, puros estudiantes de 20 años, no, tampoco puros estudiantes de 60.
o sea, era aleatorio, al azar, ellas han optado por tomar el curso. Los instrumentos que hemos utilizado, bueno, para la medición, como estábamos hablando, hemos usado exámenes. También hemos usado lo que es el trabajo, plan de trabajo. Este plan de trabajo estaba compuesto por objetivos, actividades, eso. Y luego los registros de asistencia, donde ahí podíamos ver el compromiso de las estudiantes en venir a pasar las clases. También le hemos dado prácticas de evaluación, la observación en el aula. O sea, cuando dábamos las clases también les observábamos a ellas cómo actuaban ante la clase y aparte cómo estaban desenvolviendo sus desarrollos cognitivos en el aprendizaje del inglés básico A1. También la evaluación hemos tomado dos evaluaciones. Una que era bimestral, que era, digamos, cada 6 cada 2 meses. Y ¿qué se llama? Y las rúbricas. Las rúbricas eran, digamos, que las que dábamos a final de cada tema. Eran 24 unidades, entonces cada que acababan el tema les hacíamos las rúbricas que eran, bueno, eso. Las rúbricas eran, o sea, se hizo eso para cada fin de cada unidad, son 24 unidades que hemos abordado y cada 24 unidades, siempre cada final de cada tema se hacía una retroalimentación para ver cómo ha sido la adquisición del idioma. La enseñanza del inglés básico. Como hemos dicho, hemos hecho un diagnóstico a 20 mujeres. O sea, 20 mujeres han hecho el diagnóstico para decir por qué importante, o sea, qué es lo importante de ellas para aprender el idioma inglés, por qué era importante. Y luego hemos hecho un pretest. En este pretest también hemos visto qué habilidades ellas tenían, posteriores, digamos, a nuestro Entonces, qué habilidades tenían para ver qué tanto estaban, digamos. Y ahora los desafíos que hemos identificado son los desafíos identificados son las restricciones en materiales didácticos y limitaciones físicas y psicológicas que afectan a la motivación, la falta de infraestructura adecuada para las clases. También dentro de esto de la enseñanza nos hemos propuesto otros objetivos que son, como objetivo general nos hemos tomado en cuenta es elaborar un compendio de actividades en inglés básico mediante el método comunicativo. Y los objetivos específicos es diseñar un libro de enseñanza y cuadernillo de actividades, crear prácticas y ejercicios para mejorar el aprendizaje e implementar estrategias comunicativas efectivas y evaluar la efectividad del método comunicativo en el COF. Esa evaluación también se hizo mediante rúbricas, porque como anteriormente decías, en cada final de cada unidad les hacíamos una retroalimentación, se les evaluaba cómo están, digamos, si han llegado a adquirir bien el idioma o no. Y asimismo los indicadores de resultado. Los indicadores de resultados evalúan el impacto en el programa, en la sociedad, la evaluación del progreso, las rúbricas y pretest y post-test para medir las habilidades lingüísticas. En sí, hemos hecho un pretest antes de ingresar al COFO, se le ha hecho en qué nivel de inglés estaban ellas y al finalizar se hizo el post-test para ver en cuánto han mejorado cuando nosotros le hemos impartido las clases de inglés. Estrategias de acción. Bueno, para estas estrategias hemos hecho 4 etapas. La primera etapa, como os he dicho, era el diagnóstico. Y la presentación del perfil, la presentación del perfil, bueno, que se relaciona a la dirección, el plan de trabajo que también se ha presentado aquí, también se le ha dado al COFO. Bueno, eso también nos pidieron en el COFO. Hemos socializado con las mujeres privadas de libertad, donde les hemos dado como se ha dicho, el diagnóstico, y se ha creado, o sea, según esos diagnósticos que hemos hecho y el pretest, hemos hecho la creación de materiales auténticos.
que sean también interactivas para ellos. En la segunda etapa es del 18 de septiembre al 18 de noviembre. Se han hecho evaluaciones continuas para monitorear el progreso enseñanza del primer módulo de 8 unidades. La primera evaluación ha sido bimestral. Cada 2 meses se ha hecho una evaluación que era de sumatoria de 100 puntos. Lo que se dividía en 90 eran todas sus habilidades lingüísticas y 10 puntos eran la asistencia. Porque como es un idioma, ellas no deberían de faltar a clases, porque es como, el idioma es como la matemática. Si te pierdes una clase, entonces te pierdes todo. Bueno, en la tercera etapa es el que se ha dado, digamos, se ha acabado el otro bimestre y ahí se les ha impartido, que era, ¿qué fecha? 18 de noviembre. De noviembre al 18 de enero. Y sí, bueno, sí, esas son las fechas. Pero el examen ahí también se les ha dado, el segundo examen. En la cuarta etapa es del 18 de enero al 11 de marzo, lo cual era la etapa final de nuestras clases. Se ha hecho la evaluación del tercer módulo, que son las 8 unidades, y una evaluación final que era la presentación oral en el COFO. Se ha hecho una autobiografía donde ellas tenían que decir todo lo que es referente a ellas, pero en inglés. Esa era su presentación final. El plan de trabajo. El plan de trabajo, según Barrios, organiza contenidos, competencias y habilidades para responder a las necesidades de la sociedad y de las estudiantes. Como ahí podemos ver, hay un ejemplo del plan de trabajo que hemos hecho nosotras, según Tintaya. Este plan de trabajo es según Tintaya, con el cual hemos elaborado. Y esos aprendizajes, o sea, todos los elementos claves. El aprendizaje significativo debe ser organizado según los intereses de las internas. Las estrategias comunicativas y gramaticales también tienen que ser adaptadas a sus necesidades. Y ahí podemos ver el ejemplo. Sí. Programas de enseñanza del plan de trabajo. La aplicación de proyectos, diseño de unidades didácticas adaptadas a las necesidades de las internas. La planificación estructurada para garantizar un aprendizaje progresivo. También se han implementado 24 unidades didácticas basadas en el método comunicativo para desarrollar las competencias de las mujeres privadas de libertad. Según el marco común europeo, las tareas y actividades del plan de trabajo, nos basamos en sí en el marco común europeo porque ahí es una modalidad que es creado en Europa para ver cómo se puede enseñar. No puedo enseñar, digamos, yo empezar, digamos, de los pronombres, de los verbos directamente. Tengo que basarme primero en un programa que está elaborado adecuadamente para el inglés. Y lo que se llevó en esas clases son la presentación personal, lo que tenían que saber: nombre, la edad o el país de origen y la descripción de objetos cotidianos. También podían saber pedir y dar las direcciones y hacer las preguntas básicas y leer y escribir mensajes simples. Y todo esto está basado en el inglés básico A1. Las prácticas. Bueno, las prácticas que hemos hecho son fundamentales para desarrollar las expresiones claras y concisas en el inglés, según Krashen y Richard, digamos. Esas actividades, bueno, cuando hablamos de las prácticas, aquí estamos hablando de actividades escritas, redacción de cartas. Bueno, las internas han escrito cartas a sus familiares, aunque sean cortas. Por ejemplo, I love you my mother, I miss you. Esas cartas así, pequeñas frases. También se les ha estimulado en la escritura de short stories, cuando contaban cómo era su vida antes y después de entrar a la cárcel, digamos. Ejercicios de escritura, estos eran estructurados. ¿Qué quiere decir? Que se les presentaba una frase, tal vez incompleta, y ellas tenían que buscar, ya sea que le faltaba un artículo, un verbo, eso. El sonido también era una herramienta clave para el aprendizaje, lo que es la radio. Nosotros hacíamos escuchar, digamos, verbos que tenían que repetir ellas mediante el sonido, lo cual eran las actividades de audio, eran escuchar audios y diálogos, y ejercicios de pronunciación y dictados.
y ejercicios de complementación con canciones. Con las canciones lo que hacían era, les dábamos unos folletos que tenían que complementar las palabras mediante escuchando las canciones. ¿Qué más? Actividades de lectura. También se les ha brindado cuentos cortos, han leído recetas, han leído cuentos. Y han hecho también eso de la que se llama sit louder. Esa es otra técnica, digamos, donde ellas leían fuerte para que mientras leían los sonidos se les entre a ellas, digamos, en su mente y puedan adquirir con facilidad lo que es el idioma. También lo que era el desarrollo de las competencias comunicativas en una lengua extranjera. Las actividades orales, los diálogos auténticos en situaciones reales, prácticas de conversación en pareja, lo cual era el role-playing, juegos de preguntas y respuestas, y las entrevistas para fomentar una interacción. También se presentó las actividades visuales. ¿Cuáles eran esas? Bueno, aquí no tenemos los cuadros porque las han quedado en el COFO. Eran como pictogramas donde se presentaba vocabulario. Y ellas viendo ese vocabulario describían. Por ejemplo, aquí vemos un palito donde estaba una chompa. Y ahí decía, le preguntábamos, what is this? Entonces ellas, sin saber siquiera hablar inglés, ya lo decían, digamos. It is a digamos. Y así iban describiendo cada imagen. Hemos llevado pictogramas y cada lección que hemos hecho, pues lo hacían, les decíamos que lo escriban, digamos. Y se les ha hecho fácil aprender. Para enseñar el verbo ya no nos hemos necesitado de practicar porque ellas desde el principio ya han manejado, digamos, la estructura y han ido aprendiendo así fácil. Los juegos como recursos de estimulador. Los juegos promueven el aprendizaje natural y la interacción en el idioma según Krashen. Habían conversacionales que eran la presentación personal y preguntas básicas. Lo que ellos tenían que dominar era la presentación personal y las preguntas básicas. Y también el lenguaje en crucigramas y juegos de palabras. Con eso de los crucigramas ellos aprendían vocabulario, porque buscaban, digamos, llenaban en el crucigrama y también buscaban las palabras. Palabras nuevas también que tenían que conocer ellas. Y también los roles era el cambio de papeles para la interacción espontánea. Sí, porque ahí hacían, digamos, como tipo teatros, pero que no era un teatro, sino ahí, digamos, hacíamos el mercado, digamos. Hay una vendedora que está vendiendo y la otra que es el cliente que está comprando. En la escritura es la redacción de cartas y experiencias personales. En ese sentido hacían la escritura en el writing, pero eran cortas, tampoco se basaban a grandes rasgos. Lo esencial, lo que sabían, lo que han aprendido es lo que llegaban a escribir. También hemos llevado, para enseñar ropas, hemos llevado ropitas, para enseñar animales, hemos llevado animales. También para aprender el cuerpo humano hemos llevado muñecos, digamos, donde ahí tenían que describir it is my finger, cosas así. ¿Para qué? Para que ellas no se aburran. Y como les digo, eso ha sido, enseñarle ya el verbo to be era muy fácil, casi ya se la sabían, digamos, porque desde el principio ya han empezado han practicado y lo que es el idioma y han adquirido. Así. Las estrategias comunicativas en sí es las que empoderan a las estudiantes para mejorar su capacidad de comunicación en situaciones reales. Bueno, una de ellas es la repetición. La repetición es según Tomlinson, que nos dice que nos ayuda a retener la fonética. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras ellas repetían y nosotros les hacíamos repetir, mirando el pictograma, ellas retenían esta información fácilmente. Por eso decir Apple, repeat after me, Apple. Tenían que decir Apple, ice cream.
todo eso lo hacíamos con el alfabeto, pero ellas tenían que repeat after me, entonces en ese sentido ellas llegaban a aprender lo que es el idioma. Y en este caso del modelado es una estrategia también básica basada en la observación de imitación de un modelo. El modelado se refiere a que nosotros llevábamos audios, pero que no eran grabados por nosotros, sino que eran grabados, o sea, por nativos. Entonces ellas tenían que repetir, o sea, nos decían, digamos, tiger, entonces ellas tenían que decir tiger también. Para los diálogos. Esto también les ha ayudado a ellas a la interpretación de roles. Los roles. Y a los juegos de roles, en los juegos de roles ellas han desarrollado básicamente mucho porque ellas nos pedían a nosotros, por ejemplo, nos decían, si vamos a hacer, digamos, una escena del comercio, ellas decían, ¿cómo puedo decir esto? Vendeme esto, comprame esto, o en del doctor, digamos, en el consultorio del doctor, ¿cómo digo I am sick, digamos, o estoy enfermo? ¿Cómo digo estoy enfermo? ¿Cómo digo, me puedes recetar una receta? Y así, ellas buscaban también qué decir en los juegos de roles. El sílabus. El sílabus es un documento que describe el plan de estudio y estructura del curso. Para esto, para hacer el sílabo, hemos elaborado lo que es 24 unidades temáticas para hacer nuestra estructura del curso, de que es el nivel A1, el es básico. Las unidades temáticas son el Unit 1 era Greetings and Farewells, Unit 2 era the alphabet, Unit 3 era demonstrative pronouns as this, that, this, those. Unit 4 era clothes and colors. Unit 5 is the articles and, a, and, the. Unit 6 is ordinal and cardinal numbers. Unit 7 is there is and there are. Unit 8, what time is it? In Unit 9 is body parts. Unit 10 is symptoms and sickness. Unit 11, classroom and home objects. Unit 12, possessive pronouns. Unit 13, animals. Unit 14, weather and season. Unit 15, question words. Unit 16, days and months. Unit 17, vegetables and fruits. Unit 18, adverbs of place. In, on, at. Unit 19, occupations. Unit 20, personal pronouns. Unit 25, family members. Unit 22, possessive adjectives. Unit 23, verb to be. Unit 24, simple present tense. Todo esto se ha ejecutado, todas estas temáticas se ha llevado así al pie de la letra, empezando de Greetings and Farewells. Por ejemplo, Greetings and Farewells les hacíamos practicar lo que es en estos programas, donde ellas tenían que pronunciar, digamos, hello, es como decir, repeat after me, hello, o good morning, todos tenían que repetir después de nosotros, así para saber lo que es la pronunciación. Bueno, aquí estos eran los temas. Esta es una unidad. Bueno, es body parts. Estaba estructurado de esta manera. Es un recurso utilizado. Bueno, pero para enseñar esto, no nomás necesitamos decirles y mostrarles. También como hemos dicho, hemos elaborado un texto y un cuadernillo de prácticas. También hemos llevado materiales de audio y objetos didácticos, como hemos hecho muñecos, ropitas, cosas que toquen también. Y vean y lo palpen. Esto nos ha facilitado el aprendizaje autónomo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque podían ver su texto, también podían hacer sobre las prácticas y también les ha ayudado a comprender la protección del idioma. Como hemos dicho, estos cursos eran 24 semanas, bueno, era más, 25 semanas, pero una unidad por semana hemos pasado, 6 horas semanales, 2 horas por 3 días, desde el 18 de septiembre del 2023 hasta el 8 de marzo del 2024. Y aquí podemos ver los ejemplos que hemos hecho.
Los ejemplos son, digamos, aquí, por ejemplo, que dice el tema es body parts, los contenidos son los nombres de del cuerpo humano y las actividades eran los juegos de señalar las partes del cuerpo en el muñeco y con las canciones y actividades de dibujo. Los materiales sí son lo que es la fixada, eran hojas, copias y el cuerpo humano y tanto en el modo tangible lo que son los muñecos, porque nosotros les enseñamos mediante los muñecos. Es como decir fingers, hand, face, eyes, legs, leg. Y en el semana han aprendido lo que es los pronombres. My finger, digamos. Her finger y un muñeco. Nos hemos llevado dos muñecos, una mujer y un varón. Her finger, his finger, my finger. Así. Evaluación por competencias. Es un instrumento de evaluación que describe y los criterios por unidad son los criterios que hemos puesto para cada unidad eran 10 puntos por unidad. El registro de participantes era la evaluación periódica de cada estudiante, puntuación máxima del curso eran 20 puntos. La evaluación formativa por competencias, evaluaciones de deletreo estructuradas de la producción escrita, los ejercicios de preguntas y respuestas, descripción y juegos de roles, evaluación de pronunciación, fluidez y uso adecuado, evaluaciones orales y redacción libre. La evaluación por competencia, nosotros lo hicimos, digamos, por las 4 habilidades, los que son... Ya, estamos sobre la hora, por favor. Ya hemos pasado mucho tiempo. Hay una conclusión de recomendación. Sí. Un minuto. En conclusiones, cuando hemos hecho esto, la metodología comunicativa fue efectiva para los estudiantes porque ellos han adquirido el idioma. Se les ha sido fácil aprenderlo, como les dije, el verbo, las bases, los temas más posteriores, se les fue más fácil aprender eso. Lo que la gramática también, parte de la gramática que hemos enseñado. El impacto en las escuelas privadas de libertad, el desarrollo de las habilidades lingüísticas que facilitan la reinserción social, laboral y la participación activa y motivación en el aprendizaje del inglés básico. Y ahora esta implementación del programa ha sido significativo para ellas y como para nosotras, como habíamos dicho. Y hay recomendaciones. Por ejemplo, las recomendaciones que los estudiantes que vayan ahí lleven averigüen también qué materiales pueden entrar ahí y cómo pueden también llevar los pictogramas, qué sé yo, los cuadros para que ellas aprendan. También tener en cuenta que ellas no tienen material de libros, no tienen cuadernos y bolígrafos, digamos, y ellas necesitan eso y también tomar en cuenta eso. Con respecto a las recomendaciones, se recomienda a futuros practicantes que antes de iniciar las clases es esencial conocer las características del entorno y las necesidades específicas de las privadas de libertad. Esto nos permitirá ajustar el plan de enseñanza para hacerlo más relevante y motivador. El crear un ambiente seguro y libre de juicios fomenta la confianza y el respeto mutuo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Gracias. Adelante, licenciado Ramiro. Sí, tengo comentarios y preguntas. Primer comentario es acerca de, ¿cómo se dice? El trabajo que han realizado en cuanto al método comunicativo. Si bien han utilizado el método comunicativo en las clases, promoviendo las actividades como comunicativas, en su sílabo deberían también haberlo aplicado, porque han explicado que se han basado en el marco común europeo. El marco común europeo se basa justamente en competencias. Se basa en competencias y no deberían haber utilizado el in contact, por ejemplo. Los temas, las unidades de su sílabo, se nota que están basados en ese libro. Más bien deberían haber utilizado un libro que es comunicativo. Ejemplo, el Top Notch Fundamentals, que a pesar de que los chicos están en nivel básico, súper básico, van a utilizar estructuras avanzadas, como lo que decían ustedes de Krashen. Krashen decía, les enseñamos esto y 1 más 1. Y lo lograba. Entonces, eso es una observación que tengo acerca de su... Si bien han utilizado en las clases el método comunicativo, en su sílabo no se lo veía, por si acaso, tienen que un poquito más trabajar en eso.
Ok, bien, es lo que voy a comentar. Ahora voy a las preguntas. Tengo dos preguntas. ¿Cómo han trabajado con la corrección de errores, ya que han utilizado el método comunicativo? Y quería preguntarles, literalmente, una pregunta de metodología, ¿qué tipo de población en verdad han utilizado? Han dicho algo, pero no está muy bien definido. ¿Qué tipo de población siempre han utilizado? ¿Y cómo han llegado a su muestra? Esas dos preguntas. El tipo de población, en sí en el Centro de Orientación Femenina de Obraje son 400 privadas de libertad, pero solo se han inscrito 20 estudiantes. De las 20 solo han quedado 12, porque las demás estaban preventivas y han salido de su condena. Y es una muestra probabilística, porque nosotros no hemos decidido quiénes van a ser, digamos, ellas se han inscrito, porque eran de diferentes edades, aleatorio, era al azar, por lo que ellas han entrado a inscribirse al curso. Eso se llama censo. Cuando no solo estás trabajando con lo que tienes, con lo que hay, y es el número total, se llama censo, muestra población tipo censo. Y la corrección de errores, ¿cómo han lidiado con eso? En base al método comunicativo. Bueno, si una estudiante, por ejemplo, se equivocaba con escribir mal, digamos, escribía mal, entonces les corregíamos en el momento. Estamos pasar por donde están ellas y ella venía. Digamos que decía Apple con una sola P, entonces decíamos, aquí te falta una P, digamos. O sea, cosa que no le perturbe al estudiante, que no se sienta ofendida o que no se sienta, oh no, ya no corregí, ya no vengo a las clases, no. Algo era, ¿cómo se podría decir? Personal. Ahora, en eso de la pronunciación, digamos, también en el momento, cuando nos estaban diciendo la pizarra o presentándose, igual, algo disimulado. O sea, decir de mí, digamos, my name is Jimena, entonces, para que ella lo diga, digamos así. Es que en el método comunicativo una de sus grandes características es que la corrección de errores es casi inexistente. No se corrige mucho porque el método comunicativo haya más fluidez, más habla y les detiene, más bien corregirlos. Por eso su teoría, básicamente, por eso dice, bajamos eso, subimos el otro. Pero está bien. Dice, pero como docente, digamos, en el método comunicativo, el docente, claro, no está presente en ellas, pero es un ente que está activo en ahí, mirando qué están, porque tampoco las estudiantes, digamos, no pueden, o sea, si es que tienen el dominio, se nos va, no podemos decir que sí o sí tienen que aprender, porque a mí igual se me va, digamos, tal vez algún día puedo escribir hello sin las dos L's, digamos. Entonces, no puedo ser una superior ante ellos, pero como si el docente está ahí, está inmerso dentro de los estudiantes. O sea, nosotros no éramos superior a ellas. O sea, nosotros tratábamos de estar al mismo nivel de ellas, o sea, practicando con el idioma. Más que todo nos hemos basado en lo que es el speaking. O sea, bien, adelante. Ya, muchas gracias. Quiero felicitar a los estudiantes por haber concluido todo este trabajo. Sé que hay muchas dificultades al realizar cualquier tipo de investigación, pero tengo dos preguntas. Ustedes han mencionado mucho sobre el A1 básico, ¿verdad? Me gustaría que describan las rúbricas del A1 de las 4 destrezas de acuerdo al marco común europeo. dicen, en las rúbricas que, no digo, en el marco común europeo, solamente ellos buscan, o sea, según el método comunicativo, ellos dicen que un estudiante en el A1 tiene que aprender a dar direcciones, ¿cómo se dice? La presentación, decir my name is, después, ¿cuál era más la otra? las direcciones. Las direcciones, ¿qué más? Describir ropas, amigos, decir sus hobbies, amistades. Bueno, esos dicen. Eso sería en el speaking, ¿verdad? En el listening, reading and writing.
En el listening, por ejemplo, escuchaban lo mismo. Por ejemplo, hemos dicho que el modelado es, digamos, cuando escuchan es una técnica que escuchas, digamos, de un hablante, angloparlante, digamos, escuchas, digamos, una conversación donde ahí está describiendo, digamos, sus ropas, o está diciendo qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, ellas escuchaban eso, dicen, de cada tema, digamos. Y también, digamos, de los animales en el zoológico, digamos, qué es que se están viendo. O sea, el modelado era como esos audios que hemos presentado en el listening. Ahora en el speaking igual escribían los pictogramas que hemos llevado. Y en el reading también dicen, se le Leían. ha facilitado unos textos que eran short stories, entonces mediante eso se les evaluaba, porque tenían que leer una pequeña, digamos, era un pequeño cuento, entonces donde nosotros le evaluábamos si él realmente ha llegado a adquirir, digamos, el idioma. Y el otro, ¿cuál es? Eso sería ya para el comunicativo, el diálogo también entre dos interactuaban, digamos, en un mercado o interactuaban, digamos, en un hospital hablando de sus enfermedades o describiendo su cuerpo. Bueno, gracias. La segunda pregunta, me gustaría saber cuál es el logro que han obtenido comparando con el pre-test y supongo que el post-test, ¿no? Al final, ¿qué logros han obtenido? Los logros que se han obtenido es, digamos, en el pre-test era, digamos, que los estudiantes, digamos, no tenían dificultades con el idioma. Entonces, nosotros íbamos partiendo de las clases, entonces ellas han llegado a mejorar en un porcentaje. Por ejemplo, en el primero, el primero del pre-test estaba muy bueno, solo había 3 estudiantes. En el post-test ya eran 4 estudiantes, habían mejorado. Y ahora en lo que es mal, ya no había ninguna que estaba, digamos, en 0. Por ejemplo, en lo que era mal, había 6 estudiantes que no podían adquirir lo que es el idioma, porque le hemos dado un examen donde ellas tenían que escribir y todo eso, pero la verdad no podían. Por ejemplo, más se complicaban en lo que es en la escritura, querían ellas dominar lo que es escritura, pero no. Entonces, nosotros no nos hemos pasado tanto en eso, en lo que era el speaking, ¿no? Bien. En la sala virtual vamos a invitar a la licenciada Flavia que pueda hacer su consulta a las compañeras. Adelante, licenciada Flavia. Profesionales para en la realización de este trabajo. La al utilizar desde el método comunicativo de enseñanza, ¿qué ventajas y desventajas antes, durante y su trabajo? Bueno, las desventajas que hemos tenido, porque el método comunicativo va más con la oralidad, también se necesita, ¿cómo se dice? Videos, películas, podían ver eso, pero no teníamos acceso a eso. Esa sería una dificultad que se nos ha presentado. Sí podíamos llevar los audios, pero también necesitaban ellas mirar, o el visual faltaba, digamos. También escucharlo verle y escucharle también a los angloparlantes, lo que no hemos tenido no esa facilidad, digamos, sí. de meter, digamos, la tecnología que es adentro del cojo, porque todo era bien reservado, ¿no? El celular no podía entrar. Por ejemplo, 3 meses estábamos así, sin nada, solo íbamos con cuadros y con los libros y las copias que les facilitábamos a ellas. Eso nos ha dificultado en sí de gran manera, porque con la tecnología y con las imágenes o con los audiovisuales, el inglés se llega a adquirir con más facilidad. Y ahora lo que hemos logrado es que ellas se puedan comunicar, digamos, fácilmente, dar direcciones, puedan decir, me gusta esto, me gusta lo otro, decir sus hobbies. Lo que es lo que engloba lo que es el A1, inglés básico, digamos. Eso. Bien.
¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más, licenciada Flavia? En todo caso, entonces, ¿qué método ustedes sugerirían aplicar en este contexto? Yo digo, Licen, que el método comunicativo está bien en el contexto carcelario. Bueno, solamente que, como decíamos, la tecnología también ayuda y coadyuva, digamos, en la enseñanza. Ahora ellas podían describir, había recursos, podían describir un mercado, podían describir una sala de hospital, digamos, porque había un hospital, también había una iglesia, podían describir eso. O sea, los recursos estaban ahí y hacíamos eso, dice. Y, digamos, podríamos sugerir también otros métodos que nos han ayudado también en el método comunicativo, como es el audiolingual, el... Y eso dicen, también puede ser... Ya, eso es. Muchas gracias. Bien. Si alguien del público de la sala virtual quiere hacer alguna consulta, adelante. Gracias. Vamos a entrar en un receso para deliberar el puntaje. Muchas gracias a las participantes y una espera y empezar en la sala presencial. Muchas gracias.